La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro programa La Fe Cristiana, este curso en el cual estamos desarrollando los temas más importantes de la teología católica. Estamos hablando de la moral y estamos terminando con los mandamientos. Vamos a ver hoy el 9º y 10º mandamiento del Decálogo, para después en nuestros próximos y últimos programas hablar sobre la oración. Vamos a comenzar con dos citas de la Sagrada Escritura que nos iluminan sobre esta cuestión. La primera del libro del Deuteronomio, el capítulo 5, que nos dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su tierra, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa del prójimo. Y San Mateo, en el capítulo 5, una cita que comentaremos un poco más adelante, nos recuerda aquello que nos dice el Señor: el que mire a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces vamos a hablar de qué son los pecados internos. Concretamente, los pecados internos que tienen que ver con el 6º y 9º mandamiento de la ley de Dios. Por eso el 9º y 10º mandamiento nos enseña a cómo vivir la pureza, esto es el 9º mandamiento, que está relacionado con el 6º, y el desprendimiento de los bienes materiales. Ya veremos cómo el pecado, digamos, no está en tener o no tener, sino justamente en qué espacio ocupan en el corazón, ¿no? Porque una persona quizá paupérrima materialmente, si es envidioso de los bienes de los demás, si con lo poco que tiene es muy egoísta y avaro, en fin, también será rico de espíritu, aunque quizá muy pobre materialmente. La moral católica es una moral de intenciones, por decirlo de alguna manera. Mucho tiene que ver lo que es justamente el deseo del corazón. Ya nos dice Jesucristo en sus bienaventuranzas: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y nos dice también: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera cuestión que nos planteamos hoy es decir, pero ¿cómo puede ser que sea pecado algo que es solamente interno, algo que no supera más allá de los límites de la propia inteligencia, de la propia voluntad, del propio corazón? Si esto no daña a nadie, ¿cómo puede ser pecado? La pregunta no es evidente, pues en las listas de pecados que nos ofrece el Nuevo Testamento, la gran mayoría, casi todos, tienen que ver con actos externos de pecado. Se nos habla del adulterio como pecado, de la fornicación, del homicidio, de la idolatría, de la hechicería, de los pleitos, en fin. Pero no son los únicos. También encontramos en el Nuevo Testamento actos que tienen que ver con la propia interioridad y se manifiestan, se muestran, se predican como inmorales, como pecaminosos: la envidia, los malos pensamientos que tienen que ver con la concupiscencia, la avaricia. Jesús lo explica, y te lo decía recién, que los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, eso es lo que mancha al hombre, porque de allí es donde proceden del corazón. También en el ámbito específico de la castidad enseña que cualquiera que mire a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Deseándola quiere decir teniendo malos pensamientos. Si una persona, digamos, contempla una obra artística, como decía un santo sacerdote sobre la Venus Capitolina, que está en Roma, una Venus, decía, bueno, uno puede ver una obra de arte y dar gracias a Dios por la belleza femenina, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con los pensamientos libidinosos, con los malos pensamientos, con los pensamientos deshonestos, con dejarse llevar, digamos, por la concupiscencia, que es justamente esa inclinación hacia el desorden sexual. Entonces, de estos textos procede una importante anotación para la moral, pues hacen entender cómo
lo importante es lo del corazón. La moral cristiana, volvemos a repetirlo, no es una moral, digamos, de puertas afuera, de corazón afuera. Es algo que tiene mucho que ver con las intenciones. Entonces, la maldad, por ejemplo, del homicidio, del adulterio, del robo, no está principalmente en la acción misma, aunque la acción es grave, evidentemente, ¿no? Pero fundamentalmente la gravedad está en el corazón del adúltero, o del que hace el adulterio, o del homicida, o del ladrón, que esa persona elige, acepta, quiere realizar ese acto, que es una ofensa a Dios, una ofensa grave al prójimo. La voluntad se dirige a un bien, en ocasiones se trata de un bien como el pecado, que es aparente, ¿no? Pero uno está optando, uno está eligiendo. Por eso vamos a ver la diferencia enorme que hay entre la tentación y el caer en la tentación. El ladrón quiere algo que considera un bien para él, pero el hecho de que ese objeto pertenezca a otra persona hace imposible que la elección de quedárselo pueda ordenarse a su bien como persona. En este sentido no es necesario el acto exterior para determinar la voluntad, porque él ya decidió. Después, por ejemplo, si aquella obra quedó trunca porque no la pudo realizar, por algún imprevisto, por alguna cuestión, bueno, pero ese hombre ya tomó la decisión de realizar ese acto. ¿Se entiende? O sea, ha realizado un acto interno voluntario contra la virtud de la justicia. Por eso, repetimos, la bondad y maldad de la persona se dan en la voluntad. Y por tanto, estrictamente hablando, habría que utilizar estas categorías para referirse a los deseos, no a los pensamientos. O sea, volvemos a repetir, que de pronto a uno le venga un pensamiento, del tipo que sea, contra la pureza, o contra la caridad, o contra el hecho que le venga un pensamiento, eso es la tentación. Lo que habrá que ver es qué es lo que uno decide en el momento, digamos, de elegir. Porque uno puede decir, voy a rechazar esta tentación, voy a pedir ayuda a la Santísima Virgen, voy a pensar en otra cosa, o uno puede decir, no, voy a seguir regodeándome en estos pensamientos impuros, o en estos pensamientos que son una verdadera falta de caridad para con el prójimo, o que fomentan el odio o la ira. Bien, entonces cuando el noveno mandamiento prohíbe los pensamientos impuros, no se está refiriendo a las imágenes o al pensamiento en sí, sino al movimiento de la voluntad que quiere, que acepta, que elige aquellos pensamientos. Bueno, entonces estos pecados internos de los que estamos hablando, del noveno mandamiento, pueden dividirse, una división bastante clásica de la moral, por un lado, malos pensamientos, que es la complacencia morosa, que son la representación imaginaria de un acto pecaminoso sin intención de realizarlo, pero gozándose en él, disfrutando de él, o sea, dejándose llevar por esa tentación, por ese deseo desordenado. Al tratarse de materia grave, el pecado es grave. El mal deseo, que es un deseo interior y genérico de una acción pecaminosa, pero que no coincide con la intención de realizarlo, o que, aunque en pocos casos se haría si no existiese algún motivo que frenan a esa persona, como por ejemplo las consecuencias que tiene esa acción determinada, ¿no? Y por otro lado está el gozo pecaminoso, que es la complacencia deliberada en una acción mala ya realizada anteriormente o realizada por otras personas. Bueno, estos pecados internos son menos graves que los pecados externos, evidentemente. O sea, los pensamientos son menos graves que las acciones externas. Ahora, pueden ser también pecados graves, ya lo hemos dicho. Además son peligrosos también porque justamente nos separan de Dios. Muchas personas además no los consideran como algo grave, como algo pecaminoso. A veces se cometen con mayor facilidad porque lo único que se necesita es ese consentimiento o esa voluntad ante las tentaciones, ¿no? Las personas a veces pueden no darles atención,
no darles importancia, mejor dicho, ¿no? Entonces también quizá esos malos pensamientos son fomentados, si no hay lucha, ¿no? Pueden llegar a terminar deformando la propia conciencia. Bueno, esta deformación puede dar lugar a otras manifestaciones, ¿no? Falta de caridad, espíritu crítico, ¿no? Resignarse con tener frecuentes tentaciones sin luchar tenazmente contra ellas. Muy bien. Por eso lo que tenemos que hacer, digamos, es siempre luchar contra esos malos pensamientos, contra esas tentaciones. El camino más sencillo, más fácil que yo les recomiendo es el acudir a la Santísima Virgen, porque tentaciones y malos pensamientos, en fin, uno tiene muchos, porque además se presentan en todo momento, se presentan en la calle, se presentan en la televisión, se presentan incluso cuando uno está rezando o está en misa, o sea que los malos pensamientos de cualquier tipo, digamos, justamente por ese fomes peccati o por esa inclinación que tenemos al mal, por esa mancha que dejó el pecado original, entonces nos vienen esos pensamientos. ¿Y qué vamos a hacer? Y acudir a la Virgen. Entonces uno dice, bueno, Madre mía, ayúdame a que no tenga malos pensamientos, Madre mía, te pido que estos pensamientos de odio, de rencor, no manchen mi corazón, te pido por esas personas que me generaron, digamos, estos pensamientos, o lo que sea, o sea, pedir ayuda. Si uno con el acto, digamos, con la tentación pide ayuda, esa tentación se convirtió en algo bueno, ¿no? Porque nos ha dado la posibilidad de optar por Dios. Nos ha dado la posibilidad de decir, bueno, yo esto no me voy a dedicar a pensar en esto, a regodearme en estos pensamientos. ¿Por qué no? Porque es una falta de caridad, porque ofenden a Dios, porque me manchan el corazón, así que no, los rechazo. Rezo, pido ayuda, pienso en otra cosa. Muy bien, entonces volvemos un poco más ordenadamente a decir algunos, digamos, de las maneras de luchar contra estos pecados internos, ¿no? O sea, evidentemente la frecuencia de los sacramentos ayuda muchísimo, ¿no? O sea, los sacramentos son los canales por donde nos viene la gracia de Dios, que nos identifica a Él, que nos ayuda a parecernos a Él. Si nosotros frecuentemente nos vamos a confesar, ¿no? Frecuentemente incluso nos confesamos de los pecados veniales, si además recibimos a Jesús en el sacramento de la Eucaristía, si estamos cercanos al Señor en la oración, bueno, todo eso nos va aumentando la gracia, que es ese parecerse a Dios, y evidentemente cuando uno más enamorado de Dios está, cuando uno más cerca de Dios está, será mucho más fácil que uno rechace las tentaciones, ¿no? Como la persona que está muy fuerte, ¿no? Porque está sano, porque come lo que necesita, porque hace ejercicio, porque bueno, si realmente es más difícil quizá que una enfermedad, digamos, leve, como pues una gripe, porque bueno, porque tiene todas sus vitaminas, se cuida. Bueno, para las tentaciones, para los malos pensamientos, para la lucha contra el pecado, lo mejor es justamente eso, estar muy enamorados de Dios, porque la lucha contra el pecado no es como atajar penales, digamos, ¿no? Como si a uno se le viene encima una estantería así que uno empieza a controlar los libros. No. Lo más fácil, digamos, para la lucha contra el pecado es el amor. Una persona, si está enamorada el marido que está enamorado de su mujer, la novia que está enamorada de su novio, querrá lo mejor para él y justamente se alejará de toda posibilidad de ofenderlo, ¿no? Bueno, lo mismo con Dios. La oración, la mortificación son también unas ayudas muy oportunas para luchar contra las malas inclinaciones, contra las tentaciones. El aprovechamiento del tiempo, ¿no? El tener el tiempo ocupado, el trabajar intensamente, eso ayuda mucho porque el ocio, o sea, la pérdida de tiempo, el estar hecho un vago, digamos, es justamente abrir la puerta de la inteligencia, del corazón, de la imaginación, de la voluntad al demonio, digamos, o a la tentación, que bueno, cuando uno está perdiendo el tiempo, cuando se ha hecho un vago, en fin, ahí empiezan uno a tener malos pensamientos, no digo nada, si uno justamente se dedica a perder el tiempo, a veces viendo televisión o vagando por internet, si uno no tiene nada que hacer, y bueno, quizá ahí se vienen las tentaciones y bueno, y uno empieza a caminar por ahí, y todos tenemos la experiencia además, que
que lo mejor, las tentaciones de este tipo, es no comenzar ese camino, digamos, que todos sabemos dónde termina, todo termina, ¿no? A veces el pecado nos engaña de esa manera, dice, bueno, un poco de curiosidad, voy a ver un poco, voy a avanzar un poco con este tema, que total, esto yo lo manejo. Y al final muchas veces terminamos ofendiendo a Dios por no saber cortar desde el principio, por no tener, digamos, como la valentía de huir de esa tentación. Y como les decía, a veces el ocio, la vagancia, la pereza, digamos, que es también la madre de todos los vicios, es la que nos lleva justamente a caer o a comenzar a caer en el pecado. Después el tema de la humildad, ¿no? Porque cuando uno ha ofendido a Dios, cuando uno ha pecado, si uno es humilde, reconoce su falta y pide perdón, y bueno, será perdonado, y recibirá la gracia y volverá a empezar. Si uno es soberbio y no reconoce, dice, no, esto, ¿cómo va a ser pecado? Si esto me pasa tan frecuentemente, si yo soy una persona buena, si esto... En fin, a veces justamente la soberbia es la que nos lleva a poner excusas para decir, bueno, sí, esto puede ser que sea pecado en general, pero para mí, en mi caso, en fin, puede ser que en alguna oportunidad esto sea verdad, ¿no? Puede ser. Por eso también la orientación espiritual, la dirección espiritual, el consultar a alguien que nos pueda orientar, ayuda mucho, ¿no? Decir, bueno, padre, tengo esta situación, esto está bien, está mal, estos pecados, ¿no? Porque entonces uno ya también va formando la conciencia, ¿no? Pero la soberbia lo que lleva justamente es a poner la excusa de decir, bueno, esto no es pecado porque esto no puede ser que me pase a mí. Y a veces uno tiene que reconocer que uno es débil, que uno es pecador, que uno ofende a Dios, puede ofender a los demás. También les decía, la sinceridad con Dios, la sinceridad en la confesión, que además para temas que son graves, la sinceridad en la confesión es fundamental, porque si uno, por ejemplo, oculta por vergüenza una falta que es grave, un pecado grave, se confiesa mal y no se le perdona ese pecado y además comete otro pecado, ¿no? Porque, digamos, a la confesión lo que hay que hacer es justamente manifestar con sencillez, con humildad, los pecados. Hay obligación de decir todos los pecados graves, ¿no? Si uno se olvidó, si uno no se acuerda, si no hace mucho tiempo que no se confesó, bueno, bendito sea Dios, ¿no? Pero, digamos, uno tiene que hacer un examen de conciencia y tratar de justamente decirle al sacerdote los pecados tal como se le presenta a uno en la conciencia. Pero si uno justamente por vergüenza no se quiere confesar de algo y lo oculta y además sabe que está mal, en fin, aquello fue una pena, pero no sirvió, al contrario, restó, ¿no? Entonces la humildad y la sinceridad en la confesión es fundamental, porque además la confesión muchas veces se convierte en un ámbito de dirección espiritual, porque uno puede consultar, preguntar, si tiene dudas, si no entiende, ¿no? Entonces ya el conocimiento de estas cosas ayuda muchísimo. Yo pienso que, digamos, hay muchas personas que no saben también, ¿no? Qué es pecado, qué no es pecado, cuándo es pecado grave, cuándo es pecado leve. Algunos quizá tendrán una ignorancia de la cual no son responsables, otros en cambio tienen responsabilidad en esa ignorancia, ¿no? Porque deberían saber, o deberían preocuparse, o deberían enterarse, o deberían estudiar, o se lo enseñaron, pero, en fin, por eso la sinceridad ayuda, ¿no? La sinceridad con uno mismo, la sinceridad con Dios, la sinceridad en la confesión, o en la orientación espiritual, o en la dirección espiritual. San Pablo sobre esto habla abundantemente en sus cartas, ¿no? Abundantemente. Y después de hacer un llamamiento a abstenerse de la fornicación, escribe que cada uno sepa guardar su cuerpo en santidad y honor, no con afecto libidinoso, como los gentiles que no conocen a Dios, pues Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. O sea que así San Pablo subraya la importancia de los afectos, que son el origen de las acciones, y hace ver la necesidad de la purificación para la santidad. O sea que de este modo, volvemos a repetir, se entenderá fácilmente la diferencia entre el sentir y el consentir. Una cosa es que uno tenga sensaciones, ¿no? Y otra cosa es que uno decida querer tenerlas o las acepte. O sea,
solo cuando se consiente con la voluntad puede hablarse de pecado, si esa materia es pecaminosa, evidentemente, ¿no? Muy bien, vamos a hablar ahora del punto 2, entonces la purificación del corazón. Ya hemos dicho que el 9º y 10º mandamiento son pecados internos, ¿no? Y justamente lo que busca proteger es que la persona tenga una intención recta, que tenga puro su corazón, porque determina como inmorales, como pecaminosos, aquellos que van contra la castidad y la justicia. Hemos dicho que la moral cristiana tiene mucho que ver justamente con las intenciones, con lo que está en el propio corazón del hombre. La vida cristiana fundamentalmente es un crecimiento en el amor, es una identificación con Cristo, es llevar una vida virtuosa. Cuando una persona muere en olor de santidad y comienza su proceso de beatificación y canonización, lo primero que se ve es si esa persona vivió las virtudes. ¿Cómo vivió las virtudes, ¿no? La fe, la esperanza, la caridad, las virtudes cardinales, ¿no? Y justamente un paso previo a la beatificación es decir que esa persona vivió las virtudes en grado heroico. La virtud es un hábito bueno, un hábito se consigue por una repetición de actos virtuosos. Lo contrario a la virtud es el vicio, que también es una repetición de actos, pero unos actos que son malos, unos actos que son inmorales, actos que son pecaminosos. Entonces justamente la vida del hombre, la vida del cristiano, la lucha cristiana es por parecerse a Cristo, por vivir santamente, por vivir las virtudes, por luchar contra esa concupiscencia de la que ahora hablaremos. En la Sagrada Escritura queda claro cómo por esa inclinación hacia el pecado el hombre tiene que luchar contra el deseo inmoderado, que es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Justamente el 9º mandamiento trata sobre el dominio de la concupiscencia de la carne y el 10º mandamiento sobre la concupiscencia sobre los bienes ajenos. Así prohíbe arrastrar por esa concupiscencia de un modo consciente y voluntario. Estas tendencias desordenadas o concupiscencias consisten en la lucha que la carne, por llamarlo de alguna manera, sostiene contra el espíritu, y preceden de la desobediencia de este primer pecado de Adán y Eva, que es justamente lo que dejó la naturaleza débil, inclinada hacia el pecado, esta concupiscencia, de la cual continuaremos hablaremos en nuestro próximo programa, ¿no? Ahora ya estamos a 1 minuto de terminar, entonces vamos a terminar pidiéndole a la Santísima Virgen. La Santísima Virgen es Madre del Amor Hermoso, ella es la que protege nuestro corazón. Ningún corazón como hubo en la tierra que supo amar a Dios, al prójimo, y nadie tuvo unos sentimientos tan ordenados, tan bellos. Ojalá nosotros podamos tener siempre nuestro corazón junto al corazón de Jesús, junto al corazón de la Virgen, que todos nuestros afectos, que todos nuestros amores, ¿no?, puedan estar en el corazón de Jesús, en el corazón de la Virgen. Bueno, terminando este programa de hoy, que hemos comenzado a hablar sobre el 9º de su mandamiento, le pedimos a la Santísima Virgen que nos ayude a cuidar el corazón, que justamente no manchemos nuestro corazón, sino que lo pongamos siempre junto al suyo, siempre junto al del Señor. Me despido entonces enviándole la bendición, que Dios los bendiga y los hagamos santos. Amén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Muchas gracias.